del déficit en un año, nosotros hicimos un ajuste en el Tesoro de 7 puntos del PBI. Obvio, sí, en el medio de la crisis que agarramos, obvio no, y sobrereaccionamos un poquito, sí, obvio. Pero, digamos, eso hizo que alcanzáramos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. Con lo cual, imagínense, digamos, o sea, ahora podemos empezar a relajar y devolver. ¿Por qué? Porque ya, digamos, sobrereaccionamos el equilibrio fiscal. Pero habían dicho que hacer un ajuste de 1 punto era imposible. Y nosotros ajustamos 7. Y en el Banco Central, que nadie contestaba, digamos, sobre cómo se corregía, ya bajamos de los 10 puntos del déficit, bajamos 7. Y con la nueva baja de tasa vamos a 8 de reducción. Por lo tanto, como verán, estamos haciendo un ajuste de 15 puntos del PBI. ¿Imposible? Nada. Lo estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, digo, todas esas formas de endeudamiento, digo, ahora no nos endeudamos. ¿Por qué? Porque tenemos equilibrio fiscal. Tenemos equilibrio en la cuenta financiera. Eso significa que la deuda no sube. Si la deuda no sube, eso significa entonces que la relación deuda-producto no es creciente. Consecuentemente somos solventes. Y eso, digamos, el mercado se dio cuenta. El riesgo país de 2.900 cayó a 1.200. Los bonos que costaban $18 cuando ganamos, ahora cuestan 60. ¡Bravo! Ni que hablar que, digamos, si ustedes tienen un esquema de tipo de cambio fijo y quisieran hacer política monetaria activa y se le empiezan a subir los precios y se deterioran las condiciones externas, una de las consecuencias es que pongan controles de capitales. Entonces tendrían que ver una brecha creciente. Hola, brecha, ¿dónde estabas? Porque no te vemos. ¿No? Porque, digamos, o sea, la brecha cuando corrigen por impuesto país es 0. Por lo tanto, tampoco se ve desde ese lado, digamos, el problema. Obviamente que si ustedes, digamos, tuvieran tipo de cambio flexible, obviamente que eso, digamos, se corregiría, digamos, rápidamente sobre el tipo de cambio. Sí podrían poner un reparo en el caso de la política fiscal, porque básicamente ustedes estarían teniendo presión sobre los precios, se le deterioraría la balanza comercial y el día que se quedan sin financiamiento, digo, ahí aparecería el problema. Pero de vuelta siempre está, digamos, pivoteando, digamos, lo que pasa con el riesgo país y si consiguen o no el financiamiento para hacerlo. Pero, digamos, ese podría ser un caso que, digamos, pero tampoco, no hay déficit fiscal, el riesgo país está cayendo y no estamos perdiendo reservas y estamos necesitando el financiamiento de nadie. Ahora, yo, digamos, entiendo, digamos, uno me podría decir, bueno, este modelo no es un modelo de lo más elegante. Entonces voy a usar otro modelo, un poquito más divertido. Lo más divertido que el modelo que es más divertido los va a dejar más en ridículo a los ridículos. Esa es la parte más divertida de esto. Porque es tan obvio lo que voy a contar que la verdad que la próxima vez que les venga un economista y le diga que hay atraso cambiario se le va a tener que caer la cara de vergüenza. O por lo menos, si no escuchó esta charla, a ustedes se le van a matar de la risa la cara y sabe que le está robando la plata. Una forma, digamos, de ver el problema de si el tipo de cambio está atrasado o no, es hacer un modelo con transables y no transables. Entonces, el tipo de cambio real, si ustedes quieren, viene dado por el precio de los transables sobre el precio de los no transables. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen política fiscal activa y como consumen transables, lo que van a hacer es que el precio de los bienes no transables, entonces el precio de los no transables va a estar subiendo y ustedes ahí lo que van a estar generando es una apreciación cambiaria. ¿No? Ese vendría a ser el caso. La realidad es que entonces la apreciación cambiaria tendría como consecuencia el déficit fiscal. Nosotros acabamos de escribir un ajuste que va a estar en torno a 15 puntos del PBI. Por lo tanto, no hay más Estado en la economía, hay mucho menos. Por lo tanto, en principio el modelo diría, che, no es por acá. Pero ahora lo voy a hacer todavía más gracioso, más ridículo. Voy a llevar bien al ridículo para que se den una idea de las ridiculeces que dicen otra familia de economistas, porque no puedo llamar herederos de Adam Smith, seguro que no. Digamos. Ahora voy a hacer más fácil. Supongamos que por algún motivo, no sé, viene un torpedo y revienta la mitad del sector no transable de la economía.
shock de oferta negativo sobre la oferta de los no transables de la economía. La respuesta natural, ¿cuál sería? Que el precio de los no transables suban o no. Según los cuadrados estos fanáticos de la devaluación, les diría que esto se corrige con una devaluación. Esto es una estupidez del tamaño de una casa. Acabo de reventar la productividad del sector no transable. Si yo agarro y devalúo para corregir eso, lo que no va a pasar nunca es que tenga la asignación de recursos que me está marcando los precios. Los precios me están diciendo que los no transables están subiendo y tengo que mandar recursos a ese sector. Pero son tan fatalmente arrogantes que quieren tocar el tipo de cambio cuando no se dan cuenta que el problema no está en el tipo de cambio. El problema no está en el tipo de cambio, está en que sufrí un shock de productividad. Se llama 20 años de populismo. Y si ustedes quieren tomarlo mejor, se llama 100 años de populismo. Y querer corregirlo devaluando, lo único que hace es aumentar la cantidad de pobres e indigentes y no resuelve el problema. Porque con esa devaluación lo que yo estoy haciendo es abortar el proceso en el cual yo reasigno los recursos. Es decir, yo, digamos, cuando yo limpio todo el sistema, sí, va a estar cara Argentina en dólares, pero no se corrige devaluando. Se corrige vía reformas estructurales en el sector no transable, digamos, vendría a ser la regla. Por lo tanto, es absolutamente ridículo. Entonces, vamos a cada uno de los elementos. Entonces, un indicador, de que yo tengo un problema que desde la política económica estoy generando atraso cambiario, tendría que estar viendo déficit fiscal y creciente. Acabamos de decir que metimos un ajuste de 15 puntos del PBI. Listo, no hay lugar a discusión ahí. La otra es, estoy llevando, digamos, una política monetaria activa. Entonces llevo una política monetaria activa, y estoy generando estos desequilibrios. La realidad es que la cantidad de dinero en términos reales se está desplomando. Si ustedes toman los indicadores, esto lo vamos a discutir un poquito más adelante, sobre cómo es la salida de todo esto. Por lo tanto, digamos, si yo veo cómo están cayendo los activos monetarios de la economía en términos reales, está claro que no estamos haciendo política monetaria expansiva. Y de hecho, estamos haciendo un laburo enorme para frenar todos los grifos de emisión. Digamos, hemos frenado el grifo fiscal. De hecho, la política fiscal hoy es un mecanismo de contracción de dinero. Parece una joda, pero esto es Argentina ahora bajo el gobierno de la Libertad Avanza. Pero no solo eso. La otra es, si yo hago política monetaria activa y tengo cepo, entonces tendría que tener brecha. Yo les recuerdo, que cuando nosotros llegamos, la brecha era del 200%. Había una relación 3-1. Es decir, y hay caraduras liberticidas que durante toda su vida vivieron hablando de que había que ponerle arena en las ruedas, ¿no? Y ahora vienen a hablar de el cepo. O aquellos que uno le hace el planteo y dicen, no, pero es cepo. Y son los mismos que decían que una brecha del 60% estaba bien y se podía convivir con eso. Y hay cada caradura dando vuelta que, yo digo, no se deben leer las cosas que escribieron antes. Por eso hay, algo muy divertido que anda dando vuelta en Twitter, que es cuando les hacen accountability y empiezan a mandar los informes que escribieron en diciembre, enero. Es un plato. Y es lo mismo que hablan del tipo de cambio atrasado, son los que dijeron que estábamos locos porque lo llevamos a un equivalente de 800 y la corrección por puesto país y estaba cerca de 1000 y que dijeron que era un disparate hacer eso, son los mismos que decían que había que ponerlo en 600 y tenían una hipótesis de inflación más alta que la que tenemos en la vida real y ahora hablan de atraso cambiario. No cierra el modelo. No sé, o hacen matemática borrosa. El otro caso es el tema de las reservas internacionales. De vuelta, si tuviéramos un problema de atraso, tendríamos una sistemática caída de las reservas y no paramos de comprar. Y después el tema de los precios, ¿no? Donde claramente se ve el sendero decreciente de la inflación. Esto es interesante porque nosotros cuando llegamos, la primera semana de diciembre los precios corrían al 1 diario, que era el equivalente al 3.700% anual.
en la segunda semana se aceleró a un poco más y eso anualizado daba 7.500. Y si ustedes se fijan, digamos, puede ser que mayorista sea publicado después que el IPC, pero en realidad es un indicador que se les adelanta el IPC. Y dio 54%, eso anualizado da 17.000. Y eso hubiera sido posible si hubiera habido que convalidación monetaria. Pero la convalidación monetaria no se dio porque decidimos frenar la emisión, porque decidimos pararnos arriba del gasto público y meter el ajuste fiscal no más grande de la historia argentina, sino de la historia de la humanidad. Es decir, cosa que lo reconocen en todo el mundo, menos acá, porque la calidad del ajuste no es óptima. Le voy a decir algo. No, porque tiene mucho de licuadora y poco de... y tiene un poco tijerita. Yo le digo, digamos, o sea, primero, digamos, hemos recortado la obra pública, le hicimos cero, recortamos las transferencias discrecionales, no paramos de cortar choreos, digamos, llevamos la estructura del Estado a la mitad. No, pero es tijerita. ¿Qué tijerita? Estamos, digamos, recomponiendo tarifas, pero es tijerita. Los que decían que encima no se podía ajustar más que un punto. Y después les digo algo. Cuando la licuadora se convierte en permanente, es motosierra también. Es decir, digamos, a Toto, digamos, lo voy a llamar chanchito de yeso. Para sacarle un mango hay que romperlo todo, lo cual lo avalo. Y es un irrompible. Y les voy a decir algo más. Si alguien lo quiere romper antes, me va a tener que romper a mí, porque yo no voy a entregar el resultado fiscal. Entonces, de vuelta, gasto público decreciente, riesgo país decreciente, las tasas de interés en caída. Por lo tanto, no le cierra el modelo. O sea, no hay elemento de teoría económica que fundamente el disparate del atraso cambiario. El problema de Argentina no es un problema de atraso cambiario. O sea, de vuelta, y esto es porque no saben. La mayoría son tan chantas que no saben qué es el problema del ancla nominal. Es así de brutal, y me consta. Entonces, yo voy a explicar qué es el problema del ancla nominal. Cuando ustedes quieren saber la demanda de dinero, el dinero existe porque básicamente hay dos problemas respecto a la economía de trueque. Una es la doble coincidencia. Digamos, lo que yo quiero vender tiene que coincidir, ¿sí?, con que otro me lo quiera comprar y sea el mismo bien, digamos, para que podamos hacer una transacción recíproca. ¿Cuál? Es difícil. En una sociedad chiquita puede ser, en una sociedad grande se hace difícil. Y después está el problema de la indivisibilidad. Entonces, los seres humanos no se pusieron a llorar cuando pasó eso, agarré y lo arreglaron. En ese contexto apareció el dinero. Ahora, el dinero, digo, no importa, digamos, bajo qué forma, digo, cuando el hombre era nómade era el ganado, cuando, digamos, se asentó y se hizo sedentario, como lo que más comía era trigo, entonces pan, entonces el trigo se volvió moneda. ¿Por qué? Porque es un bien de intercambio indirecto. Es decir, no es que lo demandaban porque querían el trigo, lo demandaban porque se servía para hacer otras transacciones. Si ustedes entienden esto, entonces la demanda de dinero en realidad es una forma de financiar el sendero intertemporal de consumo. Nadie está pensando en llevarse, digamos, el dinero al traje de madera. Digo, del otro lado no compra nada. Lo compra acá. Entonces, ¿para qué me lo voy a llevar del otro lado? Es un error de cálculo. O sea, de hecho, la herencia es un error de cálculo. Pero dicho eso, ahora, profe, no te envidio. El profe Esper que acaba de llegar del Congreso. En ese contexto, entonces, la demanda de dinero es una forma de financiar el sendero intertemporal de consumo. Pero el consumo depende de ¿qué? De los parámetros profundos, diría Robert Lucas Jr., que en paz descanse. Es decir, en el fondo, de las preferencias, de las dotaciones y de la tecnología. Y como esos parámetros están dados en condiciones normales de presión y temperatura, digamos, la demanda de dinero es una cuestión granítica. Y eso tiene que ser igual a los saldos reales, es decir, la cantidad de dinero dividido el nivel de precios. Entonces, ¿qué es el ancla nominal? Que yo fijo la cantidad de dinero, ¿para qué? Para que quede determinado el nivel de precios. De ahí la naturaleza monetaria de la inflación, que si yo emito, los precios suben. Y es eso el problema del ancla nominal, que la demanda de dinero está determinada por los individuos. Y al estar determinada por los individuos, no la puede, digamos, o sea, el Banco Central lo único que puede hacer es daño, no puede, digamos, hacer bien. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, eso es un parámetro que está ahí. Y si ustedes empiezan a joder con la tasa de inflación y de generar inflación y todo eso, digo, la demanda de dinero se empieza a mover, obvio, claro.